la canción esta de... Ay, ¿cómo están, chicas? Ay, Pauli, ¿estás por ahí? No la veo a Pauli. ¿Me Te escuchan? escucho ahí. Sí. Sí, ¿Cómo están? todo bien. Estamos empoderadas. Me encanta, me encanta, me encanta. Qué lindo verlas. Bueno, voy a poner un minuto la canción de... Hay una canción muy bonita que se llama de Evan Craft, se llama Yo también. Es que no sé cómo hacer para que escuchen. A ver, yo te la pongo, espera. Espera, la pongo de la... A ver, también puedo poner el audio en el... No sé. Ahí la pongo, espera, y comparto la pantalla. Ah, bueno. Pero no sé si se escucha. No, Lore, se ¿Ahí? corta. Claro. ¿Ahí la escuchan? No. ¿Ahí? Si quieren podemos orar antes de comenzar. Escuchen la letra de esta canción, que Dios hable a sus corazones. Amén, Jesús, gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Dios, que podemos adorarte, Jesús, a ti, porque eres bueno todo el tiempo. Gracias, Señor, porque nos amas, Señor, porque tu amor es incomparable, Jesús. Padre, si los cielos, como dice esta canción, Señor, si los cielos te adoran, yo también, Dios, yo quiero adorarte, Dios, quiero servirte, Dios, quiero aprender más de ti, Jesús, gracias. Gracias porque tu amor es el que nos llena, tu amor es el que nos da la luz, Señor, a nuestras vidas. Señor, tú nos sacas de las tinieblas, Señor. Tú nos sacas de la oscuridad, Dios mío, de toda ansiedad, de los miedos, Señor, de las dudas, Señor Jesús. Tú nos sacas, Señor, y vienes, Señor, a nuestras vidas a restaurarnos, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Gracias por cada mujer en este grupo, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a tocar el corazón de cada mujer, Señor, porque cada palabra, Dios mío, que podamos decir hoy, Señor, tú nos vas a transformar, Señor Jesús, lo declaro, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra, Señor, nos llena, tu palabra nos da vida, Señor, tu palabra nos levanta, Señor Jesús. Gracias, Jesús, gracias, gracias. La vida y los cielos, la tierra y todo seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie su esplendor. Si ellos muestran que tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Amén. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Amén, Jesús. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Ahí después la escuchan. Quería como un minutito antes orar y que puedan, me encanta adorar a Dios antes de poder que Él nos hable profundamente. Yo estaba como en duda estos días, decía de qué voy a hablar, porque no sé, como que antes no se me pasaba que siempre, bueno, ya una semana, 2 semanas antes decía no voy a hablar de esto, pero esta semana estaba como bloqueada, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Y digo, le decía a Dios, quiero hablar de algo que me ha pasado a mí o que me esté pasando, y yo decía, bueno, ¿qué me está pasando en este momento? Digo, entonces,
dije, voy a hablar de la duda. Yo hice bueno, Débora me va a ayudar, es mi primera vez que hago ¿cómo se llama esta cosa de Diapositivas. PowerPoint? Eso, que yo soy cero tecnológica, pero bueno, me estoy amigando con la tecnología. Vamos. Yo quería como hacerles, bueno, para que después lo puedan leer bien cuando termino de dar la palabra. Esperen, que yo también me pongo acá en mi pantalla, un segundo. Entonces, bueno, después de orar y de pedirle al Espíritu que me guíe para ver de qué hablo, dije, voy a hablar de la duda, algo que nos pasa todo el tiempo, ¿no? La duda, algo. Entonces puse el título, Vivir más allá de la sombra de mis dudas. ¿Cómo podemos ser transformadas? ¿Cómo podemos ser transformadas por el poder de Dios a través de todos esos bombardeos que tenemos todo el tiempo de las dudas, de los miedos, de las inseguridades? Y creo que es algo que nos pasa todo el tiempo, ¿no? Y leí una historia muy bonita en la Biblia, quiero comenzar leyendo esta historia, que es la historia de Gedeón, que está en Jueces. La historia, bueno, es larga, pero yo voy a leer una parte. Después las pueden analizar bien en sus casas, pero la historia es súper bonita y Dios me ha hablado muchísimo a través de esta historia. Entonces dice así, Debo es la segunda página, espera, es que Debo me está ayudando a eso. La historia es Gedeón. Bueno, es de Jueces 6, 1 al 24, pero yo voy a leer de Jueces 6 del 12 al 15. Leo de la Nueva Versión Internacional. Entonces dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor... Ay, no puede ser, que justo me están llamando, espera. Rechazó. Ahí está. Dice, pero Señor, explicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó otra vez, dijo Gedeón, Dios le había afirmado un montón de veces a él de que era un guerrero valiente, de que iba a poder, de que Dios, le daba fuerza y él dudaba todo el tiempo, otra vez le preguntaba, él no podía creer que Dios le estaba hablando, y eso que Dios le estaba, con su voz clara. Y él otra vez le dijo, pero Señor, ¿cuántas veces decimos pero? El pero que nos destroza, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia, dijo él. Un día Dios envió un ángel a Gedeón mientras él se escondía en un lugar trillando trigo. Normalmente la gente trillaba el trigo afuera, pero Gedeón tenía miedo de sus enemigos, los madianitas. Él sabía que podían verlo en los campos aquí, y así que él se ocultó. Y Dios le estaba hablando a él, y él, como les dije antes, él muchas veces dudaba, ¿cuántas veces le preguntó, pero Señor, y Dios le decía, tú eres un guerrero valiente, yo te voy a mandar, yo te voy a salvar, claro, ellos tenían la duda, él tenía muchas dudas porque antes habían perdido contra los madianitas, ellos eran muy malos los madianitas, entonces obviamente eran más débiles, entonces, pero Dios le dijo, yo voy a estar contigo y te voy a dar la victoria. Y él dudaba, ¿no? Un montón. Y creo que me identifico mucho con Gedeón porque me pasa muchas veces que a mí Dios me ha dicho, Lore, tal cosa, que he ido a su palabra, que sentía que Dios me hablaba, pero después, no sé, en el momento sentía
no, Dios me dijo esto, y al otro día, pero ¿será que es una coincidencia? ¿O será que es así, que Dios me está hablando a mí? ¿Será? O sea, no sé si les pasa a ustedes, o sea, creo que a muchos nos pasa, que dudamos todo el tiempo cuando Dios nos habla, o dudamos de las promesas de Dios. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar muchos puntos de la duda. Dice, entonces, la duda con frecuencia viene a residir donde una vez vivía la fe. Claro, es todo lo contrario a la fe, ¿no? Se opone a la fe. La duda es una oposición activa a la fe y trata de hacer un lado a la fe. La duda nunca, nunca jamás viene de Dios. La duda es el primer paso de oposición a lo que Dios declara. La duda, repito, la duda es el primer paso de oposición a lo que Dios declara. Ahora, una de las cosas que necesitaba. No, sí, una de las cosas que necesitamos es para vencer la duda, necesitamos conocer la palabra de Dios y las promesas de Dios. Cuando nos empezamos a hacer tantas preguntas, damos lugar al diablo. El enemigo, otro punto muy importante es que el enemigo planta duda en nuestra mente. Otro punto muy importante es que si conocemos la palabra de Dios, podemos reconocer cuando el diablo nos miente. O sea, necesitamos conocer la palabra, o sea, cuanto más conozcamos la palabra de Dios y sus promesas, más vamos a poder tener, o sea, batallar sobre las dudas y sobre las inseguridades y los miedos y estas cosas que nos atacan todo el tiempo en nuestra mente. Por eso yo pienso que a veces es muy importante memorizarse versículos de la Biblia y las promesas de Dios para poder, o sea, para poder atacar. O sea, si yo tengo un pensamiento, por ejemplo, que me está viniendo de, no sé, por ejemplo, no, yo no voy a poder, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, es todo el tiempo, o sea, si algo me está diciendo, si Satanás me está diciendo, porque siempre la duda viene del enemigo, o sea, nunca la duda va a venir de Dios. Eso, o sea, quítenlo de su cabeza, o sea, es como Débora, el otro día nos estábamos hablando y me dice, el miedo son imágenes que uno se crea en la cabeza. Sí, o sea, y es lo mismo, la duda, son imágenes que uno se crea en la cabeza que nada que ver, o sea, porque la duda no viene de Dios, la duda viene de Satanás. O sea, siempre Dios nos va a decir cosas buenas, siempre nos va a decir cosas positivas, porque su palabra lo es así y podemos encontrarlo en su palabra. O sea, conocer la palabra de Dios y sus promesas nos lleva a la luz. A veces nos venimos abajo porque realmente no conocemos la palabra de Dios. Obviamente a veces es inevitable sentirse tristes o atacados porque todo el tiempo, o sea, vamos a luchar con nuestros pensamientos, con nuestras dudas, todo el tiempo con miedos, pero es cuando Dios, o sea, nos pide, o sea, que vayamos a su palabra, que conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos las promesas de Dios, es muy importante, o sea, por eso me viene un pensamiento, una duda que dice, no, en mi trabajo, no sé, lo que sea que estén pasando, o en mi familia, o en mis hijos, no, mi esposo no va a cambiar, no, o sea, Dios hace nueva todas las cosas, mi familia, yo y mi familia serviremos al Señor, o sea, mi casa va a servir al Señor para siempre. Son promesas que es importante, por eso les digo, memorizarse versículos y la palabra de Dios para que nosotros podamos atacar, porque nuestra mente es una batalla, o sea, todo el tiempo vamos a tener dudas, todo el tiempo. Entonces, cuanto más conozcamos la palabra de Dios, más nos va a dar paz y más nos va a traer libertad y nos va a llevar a la luz. Lo siguiente, bueno, una cosa muy importante también que aprendí es no te enfoques en ti. Muchas veces la sombra nos ponemos nosotras. A ver, esto es muy normal, ¿no? Nos pasa que
Y lo podemos evitar, ¿eh? Es como ponerse debajo de un árbol. Tengo el sol espectacular y tengo el árbol ahí y me voy y me pongo debajo del árbol porque no quiero que me dé el sol. Pero, a ver, lo podemos evitar, pero nosotros escogemos si ponernos en la sombra o a la luz. Nos enfocamos en nosotras en vez de enfocarnos en las promesas de Dios. A veces estamos todo el tiempo pensando, no, ¿por qué me pasa esto a mí? No, ¿por qué no puedo? O no, porque... Y es más, o sea, es preferible, o sea, es que todo el tiempo es una batalla, pero es mejor, o sea, hacer un clic en tu mente, decir, bueno, estoy pensando esto, me doy, identifico mi pensamiento, identifico mi duda y digo, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No voy a pensar así porque Dios me dijo que tal. O sea, es como hacer un clic, o sea, un clic que me cambio. Inmediatamente yo soy la responsable de cambiar mis pensamientos y mis dudas. Porque, o sea, cuando enfocamos la atención en nosotras mismos, quitamos la atención de Dios. O sea, cuanto más cerca estamos de Dios, es mucho mejor. O sea, la mentalidad pecaminosa, la palabra de Dios dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. O sea, a lo que voy y a lo que les digo es que es mejor que nos enfoquemos en la palabra de Dios, en leer, en tener una bonita relación con Dios y que nos estamos enfocando en Dios. O sea, en su palabra, en sus pensamientos, en lo que Dios quiere para nosotras, que nos enfoquemos todo el tiempo, ay no, esto me está pasando, tengo ansiedad, tengo depresión, estoy mal. Entonces, claro, se crea como todo el tiempo un pensamiento lleva a otra, una duda, las dudas traen miedo, después la duda al miedo te trae incredulidad, o sea, entonces, es una cadena, ¿no? Entonces es mejor identificar esos pensamientos, identificar esa duda que viene y cambiarla por una promesa de Dios, cambiarla por la palabra de Dios. Entonces, sigamos acá. A Dios no lo limitan nuestras limitaciones. Me encanta esto, porque ahí viene la fe, ahí viene el creer. A ver, algo que tenía Gedeón, por ejemplo, era que él dudaba mucho de sí mismo. ¿Por qué? Él tenía muchas inseguridades. Porque todo el tiempo él era como, o sea, le decía a Dios, pero Señor, o sea, ¿cómo? Si mi clan es mucho más débil, si yo vengo de una familia que es muy débil, si yo vengo de una familia que era débil, ¿cómo vos me vas a usar a mí? ¿Cómo vas a usarme a mí que soy débil? Pero a Dios no le importa eso, Dios no le importa, o sea, Dios sabe que nosotros tenemos límites, que somos humanos, que no podemos un montón de cosas, pero Dios ahí es cuando usa su poder. Ahí es cuando Él nos quiere usar realmente, cuando nosotros nos limitamos. O sea, Dios no quiere que dependamos de nuestra propia fuerza. Dios te llamará a ir más allá de tus limitaciones para hacer algo que requiere fe. Fe. Ahí viene la fe. Ahí es cuando es creer. O sea, Dios nos quiere llevar más allá de lo que imaginemos y su palabra lo dice. Su palabra lo dice. Ni ojo vio ni oído yo las cosas que Dios va a hacer contigo. No te limites a decir, no, yo solo puedo esto, no, yo solo, ¿qué otra cosa puede ser? Yo no voy a poder porque soy débil, porque no sé, porque cómo Dios me va a usar a mí, cómo si yo no soy nadie. No te limites, no creas en ti, cree en Dios y ahí en ti, porque Dios está en ti y ahí dale con toda, pero... O sea, Dios nos usa cuando realmente nosotros somos débiles, porque la palabra de Dios dice que Dios usa lo más débil de este mundo. Hay una palabra hermosa que no sé bien cómo dice, tampoco no sé no me acuerdo dónde está, pero dice que Dios usa lo más débil y vil de este mundo para hacer algo espectacular, y es así. Cuando te pones a leer la Biblia, cuando te pones a estudiar la Biblia, Dios ha usado a hombres y mujeres que no eran nadie, que tenían un montón de limitaciones.
Y puedes estudiar a Moisés, a Noé, hombres también pecadores, hombres que tenían un montón de debilidades, pero Dios los ha usado así como te quiere usar a ti, como quiere usar a cada una de ustedes. Nosotros los humanos somos los que nos limitamos todo el tiempo, decir, no, ¿será que voy a poder? No, sí, lo vas a poder hacer, vas a poder con todo, o sea, no te limites, eso es una gran duda que tu mente, que el enemigo te está poniendo en tu mente. Entonces, también de los disparadores de la duda, una es el pasado. El pasado creo que es lo que más nos limita. ¿A cuántas le pasa? No sé, me ha pasado y creo que siempre nos va a pasar que todo el tiempo nos atormentamos con el pasado. Yo creo que es muy, en esta parte es muy importante identificar nuestro pasado, o sea, identificar nuestras inseguridades del pasado. Creo que el pasado, o sea, nuestra niñez, cosas que nos han pasado o cosas que nos han pasado muy fuertes, nos limitan mucho al futuro y en el presente, ¿no? Creo que es importante identificar qué inseguridades tenemos, o sea, qué cosas y sanar sobre todo, o sea, cosas del pasado para poder avanzar en el presente y en el futuro. O sea, claro, porque todo el tiempo somos atormentados por cosas. No, vos no vas a poder porque te acordás que en el pasado el enemigo todo el tiempo nos está atormentando con cosas que nos han pasado antes. Por eso, por ejemplo, Gedeón, o sea, él dudaba muchísimo. ¿Por qué? Porque él venía de una familia que era muy débil, su clan también era muy débil, o sea, la tribu era muy débil, los madianitas eran mucho más fuertes. Entonces, y él o sea, venía de una familia, como dije, muy débil, seguro ha tenido problemas, tenía inseguridades, entonces su pasado le atormentaba. O sea, muchas veces nos pasa eso y es importante identificar todas las inseguridades que tenemos para trabajarlas. O sea, para trabajar qué nos ha pasado en nuestra niñez, por qué soy así, por qué tengo esto, por qué, o sea, tengo esta inseguridad. Y cuando ya sepamos, cuando conozcamos bien, vamos a poder batallar contra eso, o sea, con la palabra de Dios. O sea, Dios hace nuevas todas las cosas. No somos nuevas, o sea, somos nuevas en Cristo. Al tener a Dios en nuestras vidas, Él hace nuevas todas las cosas. Entonces, bueno, también lo que estábamos hablando, inseguridades, falta de identidad, súper importante. Me parece que esta es una de las mayores luchas que está teniendo hoy en día el mundo, es la falta de identidad. Y me pone, o sea, yo a veces miro, ¿no? Las noticias, miro, no sé, tantas cosas que pasan y digo, Dios, de verdad que la gente tiene falta de identidad, no sabe quién es. No sabe quién es. El mundo te bombardea de que podés ser tal, de que podés tener tal, de que acá, o sea, todo el tiempo. Y te quiere confundir todo el tiempo. Pero al tener a Dios, al tener en nuestras vidas, aceptar a Jesús en nuestras vidas, realmente Él nos hizo sus hijas. Somos hechura nueva, o sea, somos criaturas nuevas. Tenemos a Dios, o sea, somos hijas del Rey. Esa es nuestra identidad, somos hijas del Rey. Él te ha hecho una guerrera, te ha hecho valiente, te ha hecho hermosa, te ha hecho fuerte. Esa es nuestra identidad, esa es la identidad que Dios te da. Y es importante repetírtelo siempre, o sea, esa es tu identidad. Él te hizo mujer, Él te hizo espectacular, te hizo fuerte, te hizo valiente. Qué importante es hoy en día, o sea, y recalcarle también a nuestros hijos, para los que tienen hijos, la identidad, más allá de ser Loreley, no sé, de ser ustedes, cada una que sus padres le pusieron nombre, de ser mujer, no, somos hijas del Rey, o sea, Dios te va a dar lo mejor. Y eso es algo hermoso, saber de que tenemos la cobertura de un Dios poderoso, de un Dios amoroso que nos cubre todo el tiempo, que nos abraza, que nos rodea, que Él es nuestra sombra protectora, que Él es nuestro refugio. Cuando leemos la palabra, Él nos da todas las promesas.
Él, o sea, Dios te llena, o sea, te llena de vida, te llena de luz, porque Él es tu Dios que te ama. Esa es nuestra identidad. O sea, y qué importante es tener todo el tiempo esta identidad presente, porque eso nos va a dar seguridad en nuestra mente, en nuestra vida, el cada día, o sea, levantarme, estar motivada por algo. Bueno, otro disparador de la duda, bueno, los sentimientos, obviamente, conectados mucho con la emoción, todo esto. Y muy importante trabajar e identificar cada una de estas áreas, como el pasado, inseguridad, falta de identidad, emociones, sentimientos, para poder batallar contra esto. Entonces, a ver, volver a la verdad. Ahí puse una frase muy bonita que dice: la sombra de la duda cae en mis pensamientos y emociones, porque yo dejo de vivir en la seguridad de las promesas de Dios. Ahí voy de nuevo a lo que les puse en el principio. Qué importante es conocer las promesas de Dios, porque eso te van a dar seguridad en tu vida. En tu vida, o sea, las palabras de Dios y la oración es lo que va a fortalecer tu vida. Eso es lo que va a fortalecer tu vida para batallar contra todo pensamiento, contra toda duda, contra todo miedo. Y bueno, y acá puse una frase muy bonita que me encantó de la duda. Por último, y para terminar, y después quiero escucharlas, porque me encanta escucharlas. Si vas a acudir a Dios, esto, la verdad está muy buena esta frase, me encantó y bueno, que la tengan ahí presente. Si vas a acudir a Dios en busca de respuestas, entonces deja de desatar tu propio discurso interno, porque todo el tiempo no les pasa, y me pasa a mí, que todo el tiempo es como, pero será en mi mente, pero ¿por qué? Y me hago la cabeza en un montón de cosas que digo, ¿por qué? O sea, y sin embargo Dios te habla y te dicen sus promesas que vas a poder, y uno, pero será, no voy a poder, no, tengo que ser realista, no voy a poder. Y todo el tiempo escuchamos esta frase de que tengo que ser realista, no se puede, tengo que ser realista. Ay, no, escúchame, Dios lo puede, o sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, es al hombre que debate sus opciones vociferantemente dentro de sí mismo, a quien se le dice que no espere nada. No significa que debamos dejar de pensar en el juicio completo. Significa que debemos poner fin al furioso debate que se desarrolla en nuestros corazones. No debatas más en tu corazón. O sea, ya. Si Dios te dijo algo, Dios lo va a hacer. Es eso, o sea, no lo dudes. Y sí, vas a tener un montón de dudas, porque dice, las dudas nos atacarán, pero eso no significa que debemos permitirles que nos dominen. Si vos identificás la duda, que te está atacando, el enemigo te está poniendo duda, no, ya, para, no voy a pensar así. Esto no es lo que Dios quiere para mi vida. Voy a pensar otra cosa y corto mis pensamientos. Dios te ha dado el dominio propio para cambiar un montón de dudas en tu mente. O sea, acá. Dios te ha dado el dominio propio y lo puedes hacer. Entonces, quiero escucharlas. Bueno, creo que tenía más cosas que decirle, pero a veces se me olvida. Espera, no las Dale, escucho. Mile, arrancá, Mile. Dale, Es que que hay me cola. encanta. A mí todo lo que tiene que ver con pensamiento, duda, miedo, todos estos temas me encantan, Ay, sí. chicas. Lore, gracias. Gracias de verdad por lo que has Viste. compartido. De verdad que muy power. Nada, yo solo quiero compartir brevemente algo, y es que me encanta, o sea, de los versículos bíblicos preferidos de mi vida, es Romanos 12:2, ¿vale? Que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, pensamientos, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecta, O amén. sea, la palabra nos dice que no nos tenemos que conformar a lo que este mundo nos dice. Si tú enciendes la tele o si te metes a tus redes sociales, lo que vas a ver es tragedia, una tras otra, ¿sabes? Y lo que te está diciendo es que todo
va a ir a mal. Bueno, y la verdad es que la palabra también lo dice, o sea, las cosas se van a poner peor porque eso nos está anunciando que Cristo viene, eso es una realidad. Pero al mismo tiempo Jesús nos dice, pero no, o sea, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Amén. Quisiera como compartir con ustedes, porque ya que les digo que amo esta palabra, hubo algo que yo alguna vez aprendí y es, vale, pero ¿cómo llevo esto a la práctica? ¿Vale, Lore? Y con tu permiso quiero como compartir un poco como que, vale, todo esto, porque vale, digamos, yo voy a compartir con ustedes un pensamiento que a mí me ha atacado, la verdad, y que viene recurrentemente a mí es, ¿qué pasaría si se mueren mis hijos o mi esposo? Es como un pensamiento que viene, y si se muere mi hija, y qué tal que, o sea, la semana pasada, o me muera yo, ¿cómo quedan ellos? Y qué tal que venga alguien y los empiece a educar con una crianza autoritaria y se pierde, o sea, chicas, o sea, son un montón de pensamientos que vienen a mi mente y lo comparto con ustedes por si alguna se siente identificada, como para darle, como ilustrar un poco lo que quiero compartir con ustedes. Y vienen este tipo de pensamientos y la semana pasada me programaron que me hicieron una mamografía y una ecografía porque estaba teniendo un dolor muy fuerte en mi seno izquierdo. Y un día, o sea, yo decía, no voy a pensar en que tengo cáncer, yo no tengo eso, en el nombre de Jesús, yo estoy, o sea, pero venía el pensamiento, y sí, ¿qué tal que yo vaya y me vea una masa cancerígena ahí? Y empecé a llorar pensando que me iba a morir, iba a dejar a Andrés con mis 3 niños, o sea, horrible. Y estuve así, entonces me decían, ¿pero estás pensando algo malo? Y yo no estoy pensando porque eso, porque el Señor está conmigo, pero yo sí lo pensaba. Yo sí lo pensaba, entonces, a veces como que, o sea, como quien dice, por más que yo intente decirle a mi pensamiento, no pienses eso, lo piensa, porque vemos que nuestro cuerpo es en armonía, ¿no? O sea, el Señor creó nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo, entonces, aunque yo lo quiera disociar, el cuerpo va a decir, pero tienes miedo y tu corazón se acelera y tal. Entonces, chicas, para no hacerlo tan largo, yo les quiero como compartir algo que podemos hacerlo práctico y es como que, ¿qué hacer por cada día de la semana? Lunes, tal, martes, tal, miércoles, tal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es los lunes. Chicas, solo, o sea, pero que puede empezar hoy, ¿vale? Pero solo como por día 1, más que lunes, día 1. Prestar atención a esos pensamientos negativos, ¿vale? Es decir, yo sé que cuando viene un pensamiento de eso, lo que nosotras podemos hacer, y de hecho lo hablábamos ahora, es como decir, no voy a pensar en eso. No. Es decir, sin contradecir lo que estamos hablando, ¿vale? Lo que quiero decir es, presta atención, ¿qué es ese pensamiento? No, que va a ser un terremoto, porque personas con ansiedad, por ejemplo, va a ser un terremoto y vamos a morir toda mi familia, mis hijos van a quedar en el colegio y yo voy a estar en casa. O sea, chicas, he tenido adultos, pacientes con este tipo de pensamiento, ¿vale? Entonces, vale, yo tengo miedo de que me muera y que deje a mis hijos solos, ¿vale? ¿Qué estoy pensando? Que me voy a morir. Escucha el pensamiento, porque cuando tú lo disocias, es decir, cuando dices, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, no, va a estar ahí tocando hasta que le prestes atención. Entonces, piensa en eso y di, vale, yo tengo miedo de que me va a morir y que mis hijos se van a quedar solos, ¿vale? Ahora, al día siguiente, día 2, ese día no le huyas a esos pensamientos, porque el diablo viene también. Hay una parte Satanás y otra parte son tus propias historias que traes de tu infancia, ¿vale? Entonces, al día siguiente, ¿qué haces? Escríbelos. Un ejercicio que hacemos muy a menudo en psicoterapia con niños, ojo, con los niños, por ejemplo, los miedos que tengan, ¿qué hacemos? Le ayudamos y le decimos a los niños, y les animo a ustedes, las que tengan hijos, que lo hagan con sus hijos si quieren, cuando tengan un miedo, ayer de hecho estaba hablando sobre los miedos, invita a tu hijo a que lo dibuje, ¿vale? A que pinte el miedo. Tú escríbelo, tú eres adulta, escribe el miedo, algunas aquí son un poco más artísticas, píntalo, dibújalo. ¿Cuál es el miedo que tienes? Tengo miedo a morirme y a dejar a mis hijos solos. Escríbelo, míralo, que tú lo puedas ver y decirlo y escribirlo y verlo. Te vas a dar cuenta, y escribe todos los miedos que tengas. Haz una lista con todos esos miedos. Te vas a dar cuenta que gran parte de esos miedos, cuando los mires, tú te vas a dar cuenta que son pensamientos irracionales. O sea, que te estás preocupando en este momento por cosas que es muy probable que no ocurran, ¿vale? Pero cuando tú las ves, cuando los tienes en tus pensamientos, galopan, pero cuando los ves escritos, es como, tengo miedo de que hay otro COVID, tengo miedo de que no pueda viajar, tengo miedo, todas esas cosas, ¿vale? Tengo miedo, escríbelo, ¿vale?
Luego, después que lo escribas, hay otro ejercicio que nosotros tenemos que hacer y es, chicas, muchas veces nuestros pensamientos están muy relacionados con nuestro entorno. ¿Cómo está tu entorno? Muchas veces los pensamientos que nosotros tenemos, no sé si les ha pasado que cuando ustedes tienen orden en su casa, así se sienten por dentro. Sí. Entonces, gran parte también, porque claro, nosotros a veces le asignamos todo como a nuestra parte espiritual, ¿no? Pero también tenemos que mirar nuestro entorno físico. ¿Cómo está? O sea, ¿cómo está el lugar en el que trabajas? ¿Cómo está tu habitación? ¿Cómo está? ¿Tienes en orden todo? Porque si saca un día, incluso para organizar, porque cuando tu espacio está desordenado, así también está tu mente por dentro. Para mí es súper liberador ver mi oficina, por ejemplo, organizada. Es como que, wow, me siento. Pero cuando yo veo mi casa en desorden, o sea, así me siento por dentro. Entonces, esto hace parte de este ejercicio de organizar nuestros pensamientos. Voy a ir más rápido, ¿vale? Entonces, ordena tu espacio, ¿vale? El cuarto día, después que tú ves todo ese desorden, ordena tu espacio. Y, ojo, chicas, aquí voy a decir otra cosa. Ordena también y limpia tu entorno digital. A ver, si tú sabes que Juanita Pérez sube información que a ti te hace daño, ¿para qué la sigues? O sea, no sigas a alguien que está siendo tóxico para ti. ¿Para qué te metes en las redes sociales de Juanita Pérez si sabes que Juanita Pérez te desregula cada vez que sube un vídeo porque está subiendo noticias trágicas? O aquellas cadenas típicas en WhatsApp que te están mandando, se acaba el mundo el 17 de septiembre de 2023. O sea, y te están mandando limpia, haz una limpia de verdad. Y ojo, escoge sabiamente también las personas con las que estás alimentando tu vida. A ver, yo no estoy diciendo aquí que te metas en una burbuja y no te relaciones con nadie. Lo que te estoy diciendo es, escoge sabiamente las personas con las cuales estás compartiendo, porque nos parecemos a las 5 personas con las que más compartimos, nos terminamos pareciendo. Piensa en las 5 personas con las que más compartes y te vas a dar cuenta que algo de cada uno de ellos tienes. La forma de hablar, los dichos. Yo soy una esponja, o sea, yo empiezo a hablar con personas y empiezo a coger y yo digo, pero ¿por qué? O sea, ahora estoy hablando de esta forma, o sea, soy una crack en eso, o sea, de verdad. Y tener eso en cuenta. Ahora bien, chicas, digamos que el pensamiento sigue, el pensamiento continúa, mi corazón. Vale, ahora te la doy, ¿vale, mi cielo? Aquí vamos a poner en práctica ahí los pensamientos. Y entonces, Perdón que te interrumpa, ya que estamos en este punto, que sí es lo que tú dices es muy importante, o sea, rodearnos bien, porque, claro, a veces pasa que miramos, o sea, identificar qué es lo que nos hace daño. Por ejemplo, si yo miro muchas noticias y sé que me va a hacer re mal o que no voy a dormir a la noche, pues no las miro. A mí me pasa así, yo a veces cuando miro noticias y ya no duermo, no puedo dormir, digo no, que fulana tal, que veo todo esto y digo no. O por ejemplo, miro películas de terror, sé que voy a tener miedo, olvídate, o sea, ¿para qué voy a mirar películas de terror si me va a hacer daño? exacto. O sea, miro películas, no sé, de película de, no sé, violación. ¿Para qué miro? Si yo sé que eso me va a hacer daño, entonces directamente es identificar. O las redes sociales, que está bien, te ayudan un montón, pero son un peligro, porque al final, o sea, ¿quién está siguiendo? Ver a quién sigues realmente en las redes sociales, cosas que te edifiquen, no que te destruyan y que estés, no sé, que te hagan mal, porque al final, o sea, vamos a pensar todo el tiempo de lo que nos estamos alimentando, o sea, de nuestro alrededor. Gracias por eso. Totalmente. No, de hecho, una cosa es, o sea, saber que nuestros pensamientos van a llegar y poder, o sea, no huir de ellos, pero otra cosa es escoger lo que vemos y lo que tú dices. Tengo tiempísimo, chicas, sin ver noticias, porque me di cuenta que cada vez que las veía, venía como a mí una cosa tan horrible que dije, mira, yo no, o sea, voy a hacer de tos de esta porquería, de verdad, o sea, se lo digo así porque esto me está afectando muchísimo. Entonces, yo he decidido no ver noticias. De hecho, cuando murió la reina, me enteré, o sea, me enteré incluso por María, porque subí una y yo dije, ay, se murió esta señora, o sea, ni siquiera me había dado cuenta, ¿vale? Porque eso no, la verdad, no me alimenta. Y lo último que les quiero decir, chicas, es porque es posible que incluso haciendo todo esto, el pensamiento continúe, ¿vale? El pensamiento venga. Entonces, ¿saben qué? Ahí yo voy a decir, porque claro,
que nosotras caminemos con el Señor no significa que todo va a ir súper bien. O sea, nos pueden venir situaciones difíciles, pero por ejemplo, yo tengo el pensamiento, digamos eso, ay no, que tenga cáncer, por decir algo, ay, ¿qué tal? Y yo digo, vale, vamos a poner el peor escenario, pensamiento, venga, ven tú y yo. Digamos que voy a la ecografía y a la mamografía y me dicen que efectivamente sí. ¿Qué? El Señor es soberano sobre eso. ¿Y qué es lo peor que pueda pasar? Bueno, lo peor que... O sea, te lo estoy diciendo para que hables con ese pensamiento. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Físicamente, lo peor que puede pasar es que yo me muera y mi esposo se quede sin esta maravillosa esposa, es broma, y que mis hijos se queden sin su mamá. Vale, lo peor que puede pasar. Pero ¿qué pasa si me muero? Me voy con el Señor y el mismo Dios se encargará de mi esposo y de mis hijos. O sea, ahí también cuando tú dices el peor escenario, a ver, que no quiero traer aquí como, pero es como que, vale, tú me vienes a asustar con este pensamiento, vale, vamos a llevarlo al extremo, no voy a huir de ti, vamos a llevarlo al extremo, me muero, ¿qué pasa? Me voy con el Señor, ya está, me voy con el Señor, ¿vale? ¿Y qué pasa? El Señor se va a encargar de proveerle como siempre lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ahí sale como también, hablo de mí, como esa parte controladora, de que lo quiero controlar todo y si yo me muero, pues ya va a ser imposible para mí controlar, ¿sabes? Entonces, es decir, lo peor que puede pasar es que me muera, pero aún así el Señor es soberano sobre mi familia, sobre mi esposo, sobre mis hijos. ¿Sabes? Y ellos no van a estar solos. Y la promesa que el Señor tiene sobre mi esposo y sobre mis hijos y el propósito con el que Dios los creó, no se va a cumplir porque yo esté viva, se va a cumplir porque Dios lo habló sobre ellos y punto. ¿Y qué pasa si, o sea, chicas, de verdad, llevemos el pensamiento al extremo? Ojo, si tú tienes tendencia a la ansiedad, a la depresión, o sea, de verdad que te digo también que lo hagas con una persona que te pueda acompañar, porque bueno, porque se pueden, pero que sepas que haciendo todo esto, de no huir del pensamiento, sino poder escribir, dibujarlo, hablarle, escribirle una carta, chicas, es como que el cerebro dice, ah, bueno, no es para tanto, porque cuando tú lo tienes en tu mente, está ahí causándote miedo, pero cuando tú lo ves escrito, tú dices, ah, bueno, o sea, de verdad no es tan aterrador como yo pensé que era. Y lo que hablaba Lore ahora también, seamos sabias y escojamos bien de qué nos estamos alimentando y con quién, ¿vale? Y con quién. O sea, si las personas que tienes a tu alrededor son personas que te están aspirando en lugar de inspirando a buscar más al Señor, pues oye, entonces empieza a escoger sabiamente con quién te quieres relacionar y quién quieres que alimente tu paz espiritual y tu paz emocional. ¿Vale, chicas? Nada, ya eso era lo que les quería compartir. Gracias, Mile. Me encantó. Muy Marian. clara y específica. Hola a todas. En línea con el pensamiento, me encantó, Lore, lo que compartiste. Y no sos la única, Mile, que tiene estos pensamientos. A mí a veces me pasa, ¿y qué pasa si me quedo viuda? ¿No? Como que ese es uno de mis pensamientos recurrentes cada, no sé, una vez por año, por ejemplo, como que viene. Pero el otro día vi en las redes un video que está en inglés y después me parece que en algún momento lo voy a hacer para las Powers. Pero el Salmo 139, el del 16 al 18, ¿no? Dice, tus ojos, en la nueva versión internacional, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo ya estaba escrito en tu libro. O sea, cuando Dios se puso a crearnos, ya estaba escrito cómo íbamos a hacer. Él ya lo había pensado, ¿sí? Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. O sea, en el momento que Él nos creó, Él ya planeó todo. Y cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Me Si me encanta. pusiera a contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y al despertar aún estaría contigo. O sea, dicen que en un pie, ¿no? No sé, un pie cúbico de la medida de arena, hay como 500.000 o 500 billones de granos. Imagínense cuántos hay en una playa, cuántos hay en todos los desiertos, cuántos hay en todo. O sea, Dios pensó y piensa en nosotras más que todos los granos de arena de todo el mundo. Entonces, los pensamientos estos déspotas
que a veces vienen a quitarnos la paz y a decirnos, no, porque vos sos así, porque vos sos así. O sea, es casi imposible que uno de nuestros pensamientos, o 10 o 100 de nuestros pensamientos, pueda machear, o sea, pueda encajar y pueda igualar a todos esos billones, quintillones, no sé cuántos millones de granos de arena hay, ¿sí? De todos esos pensamientos que Dios ya tuvo por nosotras. Y el video me encantó cómo está explicado, me encantaría hacerlo porque lo hice en una playa, este pastor no sé qué. Pero eso me da mucha tranquilidad y como que lo leo, y bueno, y Dios ya hizo todo eso. Y me encantó lo que compartió Lore, el tema de la falta de identidad, porque muchas veces nosotras que lo tenemos tan aprendido teóricamente, ¿no? El Salmo es el 139. Ah, ¿me está preguntando qué? Ah, no, dice que le gusta. Tan incorporado que lo tenemos de leer la palabra y todo, ¿no? Muchas veces somos las que más nos tenemos que recordar, ¿no? Nuestra identidad. Y nada, es eso, como a mí me cuesta un montón cuando me vienen pensamientos de no vas a poder o lo que sea, y es muy difícil en el momento de la caída, ¿no? Cuando uno está ahí, sí, estoy power, escribí mis notitas por todos lados, las tengo pegadas y voy bien, y muchas veces, yo hablo en primera persona, caigo en la tentación de pensar que porque ya detecté eso, que tengo que cambiarlo, ¿no? Caigo en la tentación de pensar que nunca voy a volver a caer. Entonces, cuando caigo, ¡puf! Una frustración tremenda, que es soberbia. Porque, ¿no? El tema de ¿qué pensás? Que ya sos perfecta, o sea, que ya no vas a volver a pecar. Entonces, y ahí donde viene la duda, ¿no? Uy, pero ¿será que si me arrepiento Dios me va a volver a querer tan rápido? O que me va a mandar al rincón un rato a pensar, ¿no? Como que vienen esas dudas, y ayer lo hablábamos con mi marido, y me dice, no, me dice, o sea, no, en eso no tenés que pensar, porque eso es mentira, ¿no? Uno a veces uno como padre con sus hijos, ¿no? Cuando de repente sus hijos te dañan o te dicen algo que te hiere, uno busca a veces como apartarlos, como dice, no, pero no es que me aparto de él, sino que yo me quiero apartar de esa emoción, de ese momento negativo. Yo a mis hijos muchas veces les digo, ¿sabes qué pasa? Es que me cuesta hablarte en este momento, porque no es que yo no te quiero hablar a vos, es que estás eligiendo la violencia o estás eligiendo los gritos para comunicarte conmigo, y yo no quiero ni la violencia ni los gritos, no es que no te quiero a vos en mi vida. Entonces, y así cuando lo hablamos como que nos entendemos más, pero yo a veces digo, bueno, Dios le pasa lo mismo conmigo, o sea, Dios no quiere que yo esté dudando todo el tiempo, que esté quejándome todo el tiempo, pero Él me ama igual. Lo que no quiere es la queja en mi vida, lo que no quiere es la duda en mi vida, pero a mí me ama. De hecho, Moisés era así, acá este señor que hablamos de jueces también era así, todos unos dudosos, no como que daban de sí. Pero así que bueno, eso, el Salmo 189 como que me gusta mucho esa parte. Gracias, Marian, una genia. Gracias, Marian. Yo primero quiero agradecerte, Lore, por esta palabra, bueno, o sea, impresionante, de verdad. Estoy orgullosísima, de verdad, de ser tu amiga, de que seas parte de mi entorno, porque en serio, que yo creo que Dios hoy está hablando acerca de esto y es un tema que considero que hoy en día está muy vigente en cada una de las casas, de las familias. No es algo que todo el tiempo y cada vez dudamos más y más y más. Pero me encanta la historia de Gedeón, me encanta Jueces, primero porque sale mi nombre. En el versículo anterior, amo Jueces. Es verdad. Claro, chicas, amo Jueces, o sea, ahí aparezco, de repente sale una jueza por ahí y entonces mi hija dice, mamá, es que tú eres la jueza. Y yo digo, sí, la verdad es que soy muy justiciera. Pero voy a decir una cosa, fíjense, Gedeón, el nombre de Gedeón significa el que destruye. Y en relación a esta falta de identidad que tenemos, primeramente, lo que nunca nos imaginamos y siempre pensamos es, mi mamá me puso este nombre porque le gustó, porque, no sé, lo sacó de no sé dónde. Y yo digo, no, mi mamá ni en su imaginación se pudo imaginar que Dios ya tenía preparado mi nombre. O sea, ¿cómo puede ser
que yo tenga tanta similitud con rasgos de Débora, es que es impresionante. Entonces ahí es donde digo, no, esto no es cuestión de que mi mamá fue una genia y dijo, quiero que mi hija sea como la Débora de Jueces. Y si miramos en el versículo de atrás, Barak le dice a Débora, si vos no venís, si tú no vienes, no voy a la guerra. Y en el 6, en Gedeón, ¿qué hace Gedeón? O sea, acá ya directamente está el ángel y le está diciendo, hey, vamos, que Dios está contigo. Y Gedeón, como no entiende, no tiene la identidad clara del nombre que Dios le da, que es el destructor, o sea, si él hubiese sabido que él era el destructor, les aseguro que en el nombre poderoso que Dios le puso, él no iba a tener ninguna duda. Y esto, chicas, nos pasa a cada una de nosotras. No miramos los pequeños detalles insignificantes, que para mí tienen muchísimo significado, es ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y de ahí en adelante, fijarte que tu Padre Celestial, te pensó, te creó, te diseñó, y cuando entendés esta realidad y esta verdad, te aseguro que tu identidad se alinea. Y una de las cosas que a mí me ha pasado en lo personal, a ver, yo soy fan del coaching, la psicología y todo esto, bueno, me tengo unos libros ahí poderosísimos, pero yo le digo al Señor, le digo, esto es tan a veces tan teórico, es tan difícil de llevar a la práctica, y hoy con mi amiga Moni, que está ahí, esta señora Mónica García que ven ahí, que es una genia, hoy justamente estábamos hablando de los miedos y la confianza, ¿no? Como, por favor, si podés a decirlo, Moni, cómo me lo explicaste esta mañana, esta chica, se las presento, es una genia. Solamente contar eso que me contaste que habías visto del miedo y la confianza. Buenos días, antes que nada, encantada, bendecida y amada en esta reunión. Más no se puede. Así es curioso que mientras vosotras estaban hablando, es curioso que yo tengo hace 2 días lo que estáis hablando y yo digo, no puedo creerlo. Es más, viernes 20 de enero, lo tengo escrito. Fuerza en la debilidad. Hablábamos de Gedeón. Hebreos 11, 32, 34. Este es increíble. ¿Qué más voy a decirles? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jetret, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron las furias de las llamas y escaparon del filo de espada. Sacaron fuerza de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? En mi debilidad está mi fuerza, la fuerza de Dios. Él es el que nos entrega la valentía y la valía de que hoy yo también pueda estar con ustedes y no creyendo lo que estoy leyendo. Y ayer, hablando, si bien es cierto, así como nosotros, Dios nos ha dado el poder, gracias a Él, de poder estudiar y que todas las cosas sean predispuestas para nuestro bien, me gusta mucho que esta máquina perfecta que somos todos nosotros, que ha sido creada a imagen y semejanza de Él, saber cómo funcionamos a nivel neuronal, a nivel científico, ¿por qué no? Y es curioso que pusieron un experimento en el cual decían, ¿qué tiene que ver los pensamientos con la mente? Eso fue ayer, chicas, fue ayer. Yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar ahora. Y esta mañana a las 6:15, pues hablando con Débora, pues le digo, mira Débora, ¿tú puedes creer que el miedo y la confianza son las dos caras de la misma moneda? Y me decía, ¿cómo? Sí. ¿Puedes creer que se conecta una red neuronal para el miedo y la confianza? Y ella me dice, pero explícame cómo es eso. Pues muy sencillo. Así como, por ejemplo, le ordenamos al cuerpo que deje de respirar, tú aguantas la respiración hasta donde puedas, pero no hasta donde tú le obligas a que él respire. Pues de la misma manera, la mente está programada para pensar y pensar y pensar y pensar. ¿Por qué?
porque incluso el 90% de nuestros pensamientos no sucede. No sucede. ¿Sabes por qué? Porque nos dejamos guiarnos por esos pensamientos en vez de vivir realmente nuestra vida, tal cual. Entonces, eso es lo que le explicaba a Débora en la mañana y ha sido como una pincelada solo del tema del que tenía que hablar. Y permitir que nuestro cerebro piense, es el miedo y la confianza, utilizan al cerebro humano. Entonces, me estoy perdiendo un poquillo. Entonces, nosotros tenemos que decidir en qué vamos a pensar, en el miedo o en la confianza. Es así como Dios también nos ayuda a que creamos en Él, a través de confiar en Él. Ese es lo único que tenía que decirles. Wow. Y vuelvo a repetir, muy Tremenda. agradecida de estar aquí. Me encantó. Gracias, Moni. Sos una... No, Gracias, no lo Moni. teníamos preparado, ¿eh? Ni yo, ni Lore me había contado absolutamente nada, o sea, no tenía ni idea de este tema. Pero justamente esta mañana hablando con ella y digo, a veces es tan difícil porque sí, hay, y yo creo en, mira, sí, es que lo tenía. Mira, 25 de enero. Es Increíble. muy fuerte. Es que a veces tenemos Increíble. tantas técnicas, pero a veces la persona, claro, dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y yo de verdad que desde que descanso en Dios realmente decir, o sea, le creo de verdad, no tengo duda, porque cuando entra la duda es porque estamos poniendo en juego si lo que Dios está diciendo es la verdad o no. Y cuando hacemos eso le estamos llamando a Dios mentiroso. Cuando yo entiendo esa realidad, porque digo, hay que llamar las cosas como son, no hay que tapar el sol con un dedo. O sea, si yo tengo duda es porque le estoy diciendo a Dios que me está mintiendo, que no creo en Él. O si tengo duda de mi esposo es porque creo que Él me está mintiendo. Y así de toda mi familia. Y yo si digo que Dios es verdad, que es rey, que es juez, que es soberano, ¿por qué dejo que esa duda entre? Porque me falta conocerlo más. No estoy totalmente 100% segura de del Dios que estoy creyendo. Entonces, para mí, una de las técnicas que mejor me funciona es centrarme en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, conocerlo más a Él. A mí eso me llena de paz, me da tranquilidad, me enamora, o sea, automáticamente cuando abro la Biblia en donde estoy estudiando, enseguida es como que entra una paz a mi espíritu y digo, wow, o sea, se aquieta todo, se aquieta, porque es la única manera, porque Él dice que nos da paz como este mundo no nos puede dar. Entonces, esa sí es algo que de todo lo que dijo Mile, los pasos, lo que dijo Marian, tal, lo que lo compartió Lore es espectacular y aparte está muy claro, es metete de lleno en la palabra de Dios, estudia, profundiza. Y ya para cerrar, le voy a dar paso a Carolina porque nos estamos pasando del tiempo. Queremos ser puntuales como nos pidieron Entonces, Carolina, adelante y ya cerramos. El micrófono, espera. Vale, sí, no, Ahí. no. Ahí. ¿Ya está? Ahora sí me Ahí, sí, escuchan, sí. ¿verdad? Bueno, yo quería decir algo y tenía una pregunta. Lo primero es que me encantó la palabra. Muchísimas gracias a Lore y a todos los que han compartido. Y en esos días estaba yo pensando acerca del corazón, porque pues sabemos que los pensamientos vienen del cerebro y tal, pero en la palabra habla acerca del corazón. Y podían apreciar que tenemos, o sea, hay como dos versículos que se conocen mucho acerca del corazón y es, em, ¿cómo es? Guarda el corazón, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él emana la vida, ¿no? Y eso es algo positivo, digámoslo así. Y lo otro, o sea, es como una palabra positiva acerca del corazón, pero de la otra es que del corazón emanan... Engañoso y perverso. Engañoso y perverso, exacto. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿no? Entonces era como que, bueno, porque habla del corazón y es porque, y aprendí a que era porque, pues para las personas de este tiempo, para los israelitas, del corazón salían como todas las emociones, los pensamientos, ¿no? Lo que nosotros ahora conocemos que es del cerebro, ¿no? Pues porque es que es de allí de donde salen todas estas cosas, ¿no? Entonces, ahora que hablaban acerca de esto, podía ver que, claro, por eso dice la palabra que guardemos nuestro corazón, porque al final
como lo alimentemos, así como cuando vemos cosas malas, cuando escuchamos cosas malas, nos alimentamos, es como cuando comemos comida chatarra, ¿no? Igual, que le hace mal a nuestro cuerpo. Cuando nos alimentamos o sea, cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando escuchamos palabras de bendición como la que hemos escuchado el día de hoy, pues también alimentamos nuestro espíritu y creo que eso nos ayuda a fortalecer nuestros pensamientos y a tener nuestra confianza puesta en el Señor. Pero bueno, esto por un lado, como de la reflexión que me queda de todo lo que han compartido hoy, pero por otro lado tengo una pregunta y es que, bueno, yo llevo mucho tiempo en el Evangelio, pero hay muchas promesas en la palabra del Señor y yo quería preguntarles cómo identifican ustedes cuáles de esas promesas han sido dadas para ese pueblo específico o en esas situaciones específicas como que la gente estaba viviendo y cuáles nos cogemos para nosotros, o sea, cuáles el Señor también ha hablado a nuestras vidas, porque es que digamos que muchas veces emocionalmente nos cogemos como todas las promesas que tiene la palabra, ¿no? Como que, ay, no, la palabra está llena de promesas y esto es para mí, esto, pero realmente no todas las promesas son para nosotras, o sea, no todas las promesas que comparten la palabra son para ti, ¿no? Son para mí, era como palabras específicas que necesitaba el pueblo en ese momento y que el Señor se las daba a través de profetas, o bueno, entonces no sé, ¿ustedes cómo hacen para identificar eso? Porque ya les digo que yo llevo mucho tiempo en el Evangelio y creo la palabra del Señor, pero es como que, bueno, ¿cómo identifico realmente si esa promesa también me la ha dejado a mí? No sé. Yo me voy a arriesgar a responderte a esto y de hecho, qué buena pregunta. Gracias porque es muy buena pregunta. Y es literal, o sea, todos los cristianos automáticamente la primera vez o cuando leemos la Biblia, agarramos y todo lo que dice nos lo tomamos, o sea, es para nosotros. Y es verdad, como hijos de Dios, aunque sea el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, pero ellos son nuestros hermanos en realidad, o sea, nosotros tenemos que orar y clamar por el pueblo de Israel, porque ellos realmente necesitamos que ellos reconozcan a Jesús como el Mesías que vino y que va a venir para que nosotros, los gentiles, podamos ver a Jesús volver. No sé si me explico. Esta parte, o sea, esta pregunta que estás haciendo va muy conectada con lo que vamos a hacer el próximo mes, que es empezar a estudiar Apocalipsis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que leemos la Biblia y el tema de Apocalipsis lo dejamos de lado completamente porque no entendemos mucha simbología, que si no sé qué, que no lo entiendo, que si el candelero, que si el caballo, que si el jinete, que si el manto, que si no sé qué, y se nos hace un matete en la cabeza que automáticamente cerramos el libro y nos vamos mejor a todo lo que pasó. Pero no podemos agarrar la Biblia de todo lo que pasó desconectándola de lo que va a pasar. O sea, es incompleto, es un despropósito leer la Biblia así. Entonces, ¿qué pasa? Por eso propusimos Apocalipsis. ¿Para qué? Para que podamos desmantelar esta revelación final y podamos entender las promesas para lo que va a venir, porque nos agarramos de las promesas para lo que, bueno, por ejemplo, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Venga, vale, esto es una afirmación y la declaro y perfecto. Isaías es un libro muy profético acerca de lo que va a venir. O sea, Isaías, Ezequiel, Joel, Daniel, están conectados con el Apocalipsis. O sea, son libros proféticos de lo que él va a hacer. Y esto lo vamos a ver en el estudio de Apocalipsis. Ustedes van a alucinar, chicas. O sea, no sé si les puedo transmitir que se te cae la venda de los ojos y decís, claro, toda la vida estuve entendiendo algo, o sea, sí, todo muy lindo lo que pasó, Abraham salió de su tierra y el otro fue y peleó y no sé qué. Y yo agarro la Biblia y la conecto automáticamente con lo que va a venir. No necesito agarrarme, como por ejemplo, la gente se aferra a las promesas, porque, miren, lo sabe, tenemos dependencia, enseguida nos apegamos a cosas, enseguida. Pero yo digo, me apego a Dios y Él ha prometido algo para lo que va a venir y esas van a ser las promesas que vas a identificar. Pero si no profundizamos, es más, Apocalipsis 1, ya lo adelanto, dice, bienaventurados los que leen, oyen y guardan. Sería como el libro que más tendríamos que estar leyendo, porque él ya te bendice
con que leas, oigas y memorices ese libro. ¿Sabes por qué? Porque es el libro que más claridad te va a dar de toda la Biblia. ¿Y qué hacemos? Leemos la historia y vamos a Génesis y queremos entender el principio sin entender el final. Y Dios ve el fin desde el principio. No lo podemos desconectar. Es absurdo. Y toda la vida, les digo en mi experiencia, toda la vida ha sido desconectado. ¿Por qué no? Ese libro no lo abras porque... Y el enemigo, realmente, les voy a decir la verdad, chicas, el enemigo no quiere que profundicemos en Apocalipsis. ¿Saben por qué? Porque si nosotras entendemos Apocalipsis, vamos a entender el plan de batalla que va a venir para los últimos tiempos. Y el enemigo te quiere agarrar distraída, te quiere agarrar sin información y te quiere agarrar desprevenida. ¿Sabes para qué? Para que tengas dudas, para que tu fe empieces a dudar de Dios, porque él lo que más quiere es que dudes de Dios. Por eso el tema de la duda hoy me encanta, porque el enemigo nos lleva a que tengamos dudas acerca de lo que Dios habló. Cuando entendés Apocalipsis, entiendes que Dios es un Dios, es rey, es juez, y él viene a poner fin a toda la maldad. Por eso yo leo la Biblia, por ejemplo, en mi caso, esta pregunta que estás haciendo de ¿qué promesas me agarro? De la única promesa que te tienes que agarrar es de que él va a volver. Y esa tiene que ser tu esperanza. Cuando nosotras declaramos Maranata, que estamos diciendo en el original, Cristo viene pronto, le estamos diciendo al diablo, te queda poco tiempo. Y en las iglesias no decimos Maranata. No, Señor, líbrame de todo mal, líbrame de todo pecado. Y lloramos y lloramos. Pero si nosotros nos levantáramos en la iglesia a decir Maranata, a proclamar el regreso de Jesucristo, si empezáramos a clamar hasta que Él venga, hasta el fin, la venida de Jesús, te aseguro y te reafirmo que todo tu enfoque cambiaría 100%. Y tu fe y tu esperanza estarían activas porque vos confías en una promesa. Y Él les dijo, prepárense porque yo vengo pronto. Desde el Evangelio, esa es la pregunta que te agarra. Dice, prepárense, oren, júntense, clamen, porque mi venida está pronta. Y van a escuchar rumores de guerra. Mateo 24, van a ver que van a pasar tempestades, van a ver señales, pero prepárense. Habla de las viudas, las prudentes y las imprudentes, que no les agarre sin aceite. ¿Cuántas advertencias nos está dando Jesús cuando Él vino a la tierra de que estemos listos para cuando Él venga? Para cuando Él venga. Tenemos que estar, esas son las promesas que nos tenemos que agarrar. Él va a venir, Él va a poner fin. Para mí esas son las promesas más valiosas. Él dijo que el mal se iba a acabar. Él dijo que iba a restaurar la tierra. Él dijo que todas las cosas las iba a hacer para Él. Automáticamente te cambia. Por eso las invito, aprovechando no sé si te respondí o no te respondí. ¿Sí? Porque mucha gente, es que el cristiano en sí en general, agarra la Biblia y no, porque Dios me prometió. Es un error. La única promesa a la que te tienes que aferrar es de que Jesús viene en las nubes, cabalgando en un caballo blanco, y su palabra y su fin, Él lo va a marcar. Él tiene el día y la hora para poner fin a todo el mal. Y ayer una chica en terapia me decía, Debo, ¿pero por qué existe el mal? Dice que Él creó el mal para el bien. Qué loco, ¿no? Qué controversia tan grande. Pero yo digo, ¿sabes por qué está el mal? Porque el día que Él venga a poner fin a toda la maldad, su gloria va a ser tan grande. Cuando habla de tantos ojos, tantas cabezas, es porque la gloria de Dios, chicas, el peso de Dios es tan grande que no nos van a alcanzar 2 ojos para ver la gloria de Dios. Es que nos vamos a sorprender. Y si las puedo contagiar, las puedo animar, profundicen, no le tengan miedo a esto. Sí, da para mucho, me podría quedar acá 1 hora, por eso vamos a empezar. Como decía Marian, este año viene Power. Amigas de Dios, el lema. Apocalipsis. Viene muy Power. Así que nada, vamos a dejarlo acá, sí, porque yo arranco y no paro con Apocalipsis, me encanta. Entonces nada, espero poder haber respondido, y cualquier duda, chicas, voy a poner ahora en el grupo, ahora voy a dejar de grabar porque esta es información para lo que viene, ¿vale? Un beso a todas. Debo